el actor, el que ganó el juicio, puede ir ante el tribunal y solicitarle el requerimiento de pago. El tribunal va a emitir un auto de ejecución, se lo va a notificar al demandado para que haga cumplir. Y en caso de que no cumpla, va a emitir el auto de requerimiento y embargo. Va a ir un actuario a la diligencia y ¿qué va a tener que hacer el actuario? Primero, constituirse en el domicilio del demandado y luego le va a requerir el pago. Con cualquier persona que se presente le va a requerir el pago. Si no hace el pago, va a proceder a iniciar el embargo. Si se rehúsa el patrón o la persona con la que está atendiendo la diligencia, puede pedir el auxilio a la fuerza pública. La fuerza pública tiene la obligación de respaldar al actuario. Y luego, una vez eso, el actuario fijará, determinará cuáles son los sujetos que van a ser materia de embargo, siempre tomando en cuenta los bienes de fácil enajenación. Y una vez que se lleva a cabo eso, si el patrón o el demandado que perdió el juicio solicita al tribunal que se destrabe el embargo, tendrá que, en ese momento o días posteriores antes del remate, tendrá que exigir la cantidad para que se destrabe el embargo. Ese es el embargo. Ahora, ¿qué es el remate? La subasta de esos bienes. ¿Y qué se va a hacer? Bueno, se va a vender a varios postores esos bienes para cumplimentar la sentencia. Ahora bien, en este tema habla de las tercerías. ¿Qué son las tercerías? Bueno, la tercería implica la intervención de un tercero a juicio ejercitando un derecho procesal de manera voluntaria. Significa la intervención de un tercero en determinado proceso en el que hace valer su derecho de propiedad, de preferencia evitar que el remate o los bienes embargados puedan causarle perjuicios irreparables. ¿Qué hace el tercero? Bueno, el actuario fue al domicilio del patrón y fijó como embargo un vehículo, pero el vehículo no era del patrón, era de un proveedor, por ejemplo. El proveedor estaba en ese momento que se trabó el embargo y el actuario seleccionó ese bien mueble. Entonces, él puede acudir al tribunal y decir: oye, ese carro que tú seleccionaste como bien embargado no es del patrón, es mío. Entonces va a presentar un escrito y en ese escrito va a señalar, va a anexar el título de propiedad, o sea, la factura, copia de la factura o factura original, y le va a decir al tribunal: oye, tribunal, ese bien que seleccionó el actuario no es del patrón, es mío. Entonces, el tribunal va a resolver y va a determinar efectivamente ese bien no forma parte del embargo y por lo tanto esa es una tercería, ¿verdad? La tercería es esa. Y hay dos tipos de tercería. Excluyente de dominio es la que les acabo de platicar. Tiene por objeto el levantamiento del embargo practicado indebidamente en bienes de propiedad de terceros, efecto de evitar el remate. El embargo se hizo en un bien propiedad de un tercero, el tercero acude al tribunal a solicitar ese levantamiento de embargo. Y la tercería de preferencia, su finalidad es obtener el pago preferente de un crédito con el producto de bienes embargados, es decir, el tercero debe demostrar el mejor derecho a cobro del crédito de la persona que obtuvo mediante diligencia de embargo. Aquí se llevó a cabo el embargo. Por ejemplo, Nicole y Adriana gana un juicio, embarga al patrón. Embarga al patrón, selecciona bienes y pues obviamente se va a realizar el remate. Pero Nicole también tenía demandado al patrón y ella tenía un auto de ejecución antes de que el de Adriana. Entonces dice, ¿qué dice la ley al respecto de cuando son dos o más trabajadores? ¿Quién tiene preferencia? El que tenga primero la sentencia a favor. No, el que... Sí, la sentencia a favor, pero que cause firmeza y que haya solicitado el auto de ejecución. O sea, que solicite el auto de ejecución. El primer acto de ejecución que haya salido del tribunal, aquí son 10 tribunales, por ejemplo, en materia laboral. Nicole promovió el asunto en el tercer tribunal, Adriana en el sexto, se dictó sentencia favorable, ella emite auto de ejecución y solicita la preferencia del crédito, ¿verdad? Entonces le hace saber al tribunal que ella tiene primero derecho sobre los bienes embargados. Esa es la de preferencia, tercería excluyente de dominio, tercería de preferencia. Y también se consideran tercerías estas dos situaciones. Y también puede pasar que se promueva una tercería en un juicio diferente a la oral, donde otra autoridad esté conociendo de un asunto
y vaya a embargar, entonces también se puede promover una tercería. Las tercerías son consideradas como juicios autónomos, independientes. Sus resoluciones deciden el fondo del asunto y se equipara a la sentencia. Por eso, sus impugnaciones son a través del amparo directo. Es decir, como se considera un juicio aparte, no un incidente. Sí se lleva a través de forma incidental, pero es un juicio aparte. Sus resoluciones son atacables a través del amparo directo. Como lo dice, la ley establece su tramitación de forma incidental, pero solo se refiere a la forma procesal, pero su naturaleza es de un solo juicio y por lo tanto es procedente del juicio de amparo directo. Ahora, el trámite de las tercerías se interpondrá por escrito, acompañando el título que funde las pruebas pertinentes. Si no se cumplen estos requisitos, se desecharán de plano. ¿Qué quiere decir esto? Yo voy a acudir ante el tribunal a presentar por escrito mi tercería y voy a anexar copia del título que me hace acreedor de ese bien. Por ejemplo, la factura de ese carro que les platiqué. Se tramitará por cuerda separada y citará una audiencia dentro de los 10 días siguientes en la que se escucharán las partes y deshogadas las pruebas se dictará resolución. No suspende la tramitación del procedimiento. La excluyente de dominio solo suspende el remate. La de preferencia suspende el pago del crédito. Es como les digo, si se va a rematar un bien y está pendiente de resolverse la tercería, pues hasta que se determine de quién tiene propiedad sobre ese bien es que se va a realizar el remate, y hasta que se determine quién tiene mejor preferencia en el pago del crédito es el que se va a pagar, ¿no? De declararse procedente, el tribunal ordenará el levantamiento del embargo y en su caso ordenará se paga el crédito declarado preferente. Esa es la consecuencia de la tercería. La tercería y sus anexos deben de presentarse ante el tribunal que conozca del juicio principal y también puede promoverse ante la autoridad exhortada, la cual deberá devolver el exhorto con la tercería dentro de los 3 días. Como les digo, deben de promoverse por escrito antes que se declare fincado el remate, acompañando las pruebas pertinentes. Y debe de hacerse antes del remate porque si no se hace, ya se tiene por consentido el acto. En consecuencia, es imprescindible comprobar la existencia de los siguientes supuestos procesales. Tengo que acreditar la propiedad del bien o el dominio en materia de la tercería, que fue adquirido el bien con anterioridad al embargo, demostrando así el error en la ejecución de los bienes, que la traba del embargo no es imputable al auténtico dueño del bien para cuya liberación se promueve la tercería. Y esas son las tercerías, excluyente dominio y preferencia de crédito. ¿Algunas dudas? Pues como ya lo habíamos visto, la tercería de preferencia de crédito, ¿qué es? ¿Quién tiene mejor derecho sobre el pago del crédito? ¿Sí? El pago de la sentencia. Entonces, en la fracción 23 del apartado A del artículo 123 constitucional, los créditos a favor de los trabajadores por salarios o sueldos devengados en el último año y por indemnizaciones tendrán preferencia por cualquiera de otros créditos en los casos de concurso o quiebra. ¿Qué quiere decir? Los trabajadores siempre van a tener una preferencia superior sobre los pagos de otras cuestiones que tenga el patrón. El artículo 123 constitucional viene en la Constitución como un derecho fundamental para los trabajadores. Y así lo refiere el artículo 113 de la ley reglamentaria. Dice, los salarios devengados en el último año y las indemnizaciones debidas a los trabajadores son preferentes sobre cualquier crédito, incluidos los que disfruten de garantía real, los fiscales y los de a favor del Instituto Mexicano de Seguro Social sobre todos los bienes del patrón. Aquí lo importante en la preferencia de crédito es los trabajadores siempre tienen prioridad sobre los pagos de los créditos y sobre cualquier otro crédito. Los trabajadores gozan de una relativa preferencia en los créditos sobre cualquier otro, lo que se traduce en un privilegio y protección respecto a los adeudos en su favor. Sin embargo, se cuenta limitado a 1 año en los casos de salarios, por ser el término general de la prescripción. La preferencia de crédito, en caso de concurrir diversos créditos, tiene prioridad el primer embargo, por lo que deben pagarse en el orden de antigüedad de los embargos, con excepción de la preferencia de derechos. Bueno, aquí ya podemos aclarar el tema. En caso de concurrir varios créditos de trabajadores, la prioridad va a ser el primer embargo.
por lo que debe pagarse en orden de antigüedad. Trámite de la preferencia. La preferencia deberá solicitarse por el trabajador ante el tribunal en que tramite el conflicto, en que sea parte, indicando específicamente cuáles son las autoridades ante quienes se sustancian los juicios en los que puedan adjudicar o rematar bienes del patrón, acompañando copias suficientes de su petición. Le hago saber a la autoridad, al tribunal, oye, hay una autoridad civil que tiene embargos en contra del patrón, te hago de conocimiento. Si el juicio se tramita ante autoridad judicial, el tribunal la prevenderá, haciéndole saber que los bienes embargados están a efectos del pago preferente del crédito laboral y que por tanto antes de rematar o adjudicar los bienes del patrón deberá notificar al trabajador a fin de que comparezca a deducir sus derechos. Autoridad, hay un juicio laboral, el trabajador es preferente, antes de rematar tienes que hacerle conocimiento al actor para que haga de sus derechos. Tratándose de créditos fiscales, bastará con que el tribunal remita oficio a la autoridad que corresponda, indicándole la existencia de juicios laborales cuyas prestaciones están pendientes de cubrirse para que antes de adjudicar o rematar los bienes del patrón proceda conforme al artículo anterior. ¿Sí? Entonces esa es la preferencia del crédito. ¿Quién tiene mejor derecho? Y la Constitución lo establece en su fracción 23 del artículo 123, que son los trabajadores. ¿Alguna duda? Pasamos a los procedimientos paraprocesales o voluntarios. ¿Qué son los procedimientos paraprocesales o voluntarios? Son todos aquellos asuntos que por mandato de ley, por su naturaleza o por su solicitud de parte interesada, requieren la intervención del tribunal, sin que esté promovido jurisdiccionalmente un conflicto alguno entre partes determinadas. Aquí no hay actor o demandado, aquí solamente hay una parte que solicita la intervención del tribunal para que determine a través de un acuerdo o resolución algún tipo de derecho, ¿verdad? Por ejemplo, antes de pasar a los ejemplos, la jurisdicción voluntaria comprende todos los actos que por disposición de ley o por solicitud de interesado se requiera la intervención del juez sin que esté promovida ni se promueva cuestión alguna entre las partes. No hay conflicto, en estos casos no hay conflicto, es un procedimiento para procesar o voluntario. Para el juicio de amparo, los procedimientos procesales o voluntarios se identifican como actos fuera de juicio. Por ende, contra actos de esta situación procede el amparo directo. Las diferencias. La jurisdicción contenciosa entraña en un conflicto de intereses. La voluntaria documenta, reconoce, tutela o garantiza una circunstancia específica. En la jurisdiccional hay conflicto, en la procesal no hay conflicto, solamente es una parte que acude ante el tribunal. La contenciosa se ejerce pronunciando un fallo, la voluntaria certificación o eficacia de algún acto jurídico. En la contenciosa pronuncia una sentencia y en la voluntaria nada más está certificando la eficacia legal de alguna cuestión. En la contenciosa existen partes, actores y demandados. En la voluntaria solo son los solicitantes interesados, además no existe el proceso litigioso causa, sino expediente de solicitud. Por esa razón se afirma que la Ley Federal del Trabajo dejó de lado la expresión contradictoria jurisdicción voluntaria. Ya dejó atrás la jurisdicción voluntaria y ahora son procedimientos paraprocesales y voluntarios. El procedimiento es el siguiente. El trabajador, el sindicato o patrón interesado podrá concurrir al tribunal competente sin necesidad de acudir al procedimiento de conciliación, solicitando oralmente o por escrito la intervención y señala de manera expresa a la persona cuya declaración se requiere. El tribunal acordará dentro de las 24 horas siguientes su solicitud y señalará día y hora para cabo de la diligencia. Por ejemplo, un ejemplo muy común y es lo que estamos viendo ahorita, un ejemplo de procedimiento. Otro ejemplo puede ser un convenio fuera de juicio. Oye, yo hablo con el trabajador, oye, ¿sabes qué, patrón? Ya no quiero trabajar con usted, ya... bueno, yo te quiero indemnizar porque trabajaste muy bien conmigo. Entonces van al centro de conciliación, al tribunal, bueno, en este caso sería el centro de conciliación, y solicitan la elaboración de un convenio, ¿verdad? Oye, ¿sabes qué? Un procedimiento para procesar para que se ratifique el convenio, se determine que no existen derechos ni violaciones y se dé por concluido el juicio. ¿Sí? ¿Beneficiarios como María también? Los beneficiarios como este, oye, vamos a acudir para dar por terminada y también un paro procesal muy común y que no viene como ejemplo en el libro es las diligencias como esta. A veces el trabajador fallece
y el patrón dice, bueno, yo le voy a pagar la indemnización a sus beneficiarios, pero no hay determinado quién. Entonces le solicitan primero a sus beneficiarios que acudan ante la autoridad, que ejerzan el procedimiento para procesar de diligencias por muerte, que tiene por objeto que se haga una investigación y determine si existen más beneficiarios o por los que se están presentando cumplen con los requisitos que establece la ley para considerarse así, y ya el tribunal determina que se hicieron las diligencias por muerte, de publicación en el centro de trabajo en el tribunal, durante 30 días no se presentó nadie y emite una resolución, y es una resolución de un procedimiento para procesar, no hay un conflicto, solamente se solicitó el reconocimiento y ya se determina que esa persona es el beneficiario y por ende se da por concluido el proceso. Entonces esos son los procedimientos para procesar, los más importantes. Y el otro también es la insumisión al arbitraje, que ya lo habíamos visto, ¿verdad? Que ahora el artículo 982, y lo voy a repetir, pero ya lo vimos y quedó bien estudiado, me dijeron que no había dudas, que es cuando el patrón ya no quiera la relación laboral con el trabajador y es un trabajador de los que están en su puesto del artículo 49, ¿cuáles son? Antigüedad menor a un año, trabajadores domésticos, eventuales, trabajadores que por su actividad tienen un contacto directo con el patrón. Entonces el patrón puede acudir al tribunal a presentar escritos solicitando, oye, quiero dar por terminada esta relación porque está dentro de los supuestos del artículo 49, y da por terminada la relación con ese escrito y es un procedimiento para procesar. Ese es el procedimiento para procesar. Pues básicamente es eso, no habría más que decir sobre los procedimientos para procesar.